es bastante amplio, para no tratar de ser tan ambiciosos, vamos a recortar a dos temas que me parecieron fundamentales y quizás los que más vayan a ver en la práctica clínica, que son las lesiones quísticas del páncreas y luego el adenocarcinoma ductal del páncreas, ¿verdad? ¿Se escucha bien ahí como cuando me acerco a cosas? Gracias. Bueno, arrancamos. Las lesiones quísticas del páncreas. A ver, pasa acá. Ahí está. Bueno, las lesiones quísticas del páncreas generalmente, bueno, son estas lesiones que están bien localizadas dentro de la glándula, definidas, que contienen líquido, y las vamos a dividir rápidamente en lo que es benigno y premaligno. En sí malignas las lesiones no pueden ser, porque bueno, ya vamos a hablar después de lo que es el carcinoma ductal, pero no es tan fácil poder distinguir entre una lesión benigna y premaligna. Ahí nos van a ayudar los estudios diagnósticos. La presentación clínica es asintomática en general y suelen ser un hallazgo dentro de otros estudios diagnósticos. Son incidentales e imágenes que se pidieron por un síntoma o una razón que no tiene mucha relación con el páncreas en general. ¿Bien? Nosotros lo vemos habitualmente cuando pedimos tomografías, ecografías abdominales, ¿bien? Por pacientes que tienen otro tipo de patologías dentro de nuestra consulta habitual de gastroenterología, pero dentro de lo que es la clínica en general tenemos derivaciones de pacientes que se han hecho estudios renales, estudios ginecológicos, donde pueden incidentalmente ver un quiste en el páncreas. ¿Cuándo tienen síntomas? Bueno, en general, cuando el quiste es sintomático ya nos da otro panorama porque muy probablemente tenga una mayor probabilidad de malignidad. El síntoma más frecuente cuando aparece es el dolor. Bien, suele ser un dolor o localizado bien en epigastrio o un dolor que se irradia hacia la zona dorsal. Bien, pueden en algunos casos haber algunos signos de sangrado intraabdominal, pancreatitis aguda, la ictericia y bueno, la tumoración palpable. Ya cuando se puede palpar el tumor es muy difícil que no sea maligno. ¿Bien? Dentro de los estudios diagnósticos son principalmente tres y lo vamos a cortar más que nada dos, que son los más generales. ¿Bien? La tomografía, bien, en el caso de para pedir una vez que ya, esto es una vez que ya tenemos la idea de un quiste, bien, ya nos ha llegado por ejemplo una ecografía, que donde podemos ver un quiste, o una tomografía quizás con otro protocolo donde se ha visto el quiste, vamos a ir ya a buscar qué tipo de quiste estamos hablando o qué tipo de imagen estamos viendo. La tomografía específica es con protocolo para páncreas, bien, donde se pueden ver cortes específicos y se va a utilizar para confirmar si es una lesión quística del páncreas, sobre todo porque la mayoría vienen de estudios operador dependientes como es la ecografía. Entonces cuando vamos a la tomografía vamos a poder ver específicamente si es un quiste del páncreas o no. La mayor contra que tiene la tomografía es la exposición a los rayos, ¿no? Que no lo tiene el siguiente estudio, que es la resonancia magnética. Específicamente la resonancia tiene que ser de abdomen con colangioresonancia. ¿Bien? Porque la colangioresonancia nos va a ayudar a establecer la relación que tiene el quiste con los conductos biliares, ¿bien? Sobre todo con el conducto biliar principal. Y es eso lo que nos va a permitir determinar qué tipo de quiste es el que estamos hablando. ¿Bien? La ventaja es que, por supuesto, es sin radiación y tiene una mejor visión del conducto pancreático, que como dije nos va a ser útil en la definición de los quistes, sobre todo lo que es los IPMN, que vamos a hablar después. No puse acá la desventaja, pero bueno, la mayor desventaja de la resonancia es la tolerancia del paciente. Bien, la mayoría de los resonadores donde uno puede tener una buena imagen son resonadores cerrados, si bien ahora hay cada vez más resonadores abiertos que tienen buena imagen, todavía no son iguales en calidad. Por eso muchas veces nos terminamos volcando a la tomografía. Y pacientes que tengan algún implante que no sea resonable, ¿bien? En esos casos podemos seguir con tomografía. El problema va a ser después para el seguimiento. ¿Bien? Y finalmente la ecoendoscopía, ¿bien?
La colonoscopía es un estudio de mayor especificidad y lo que nos permite es tomar una muestra. Bien, podemos hacer una punción aspiración con aguja fina y sacar una muestra de ese quiste para mandar a analizar y ya tener un diagnóstico absolutamente definitivo. Bien, la mayor desventaja es que es un estudio invasivo. Bien, pero bueno, sigue siendo un estudio sin radiación y altamente específico. La CPR la dejé acá colgada un poco porque en algún momento en guías antiguas aparecía, pero para que quede claro que no está para nada indicado. Bien, no es el estudio al que recurrimos cuando queremos estadificar un quiste de páncreas. Bien, bueno, tipos de quistes hay varios, pero me voy a focalizar principalmente en esos tres. La mayoría de los quistes, como hablamos, son asintomáticos y en general benignos, pero algunos pueden llegar a malignizarse. Principalmente, uy, me fui para atrás. Principalmente tenemos dentro de los benignos lo que sería la neoplastia quística serosa o el quiste seroso, después el quiste mucinoso y por último el IPMN, bien, que lo vamos a dividir en tres tipos, 1, 2 y 3, que tienen un nombre un poco más específico. El quiste seroso es el que definitivamente es benigno, bien. Cada vez que lo vemos, por más de que pueda tener gran tamaño en algunas ocasiones, es un quiste que no tiene alta tasa de malignización, bien. Tiene crecimiento lento, el 75% lo encontramos en mujeres que están entre 50 y 70 años, puede aparecer en cualquier parte del páncreas y no tiene comunicación con el conducto principal. Básicamente eso es lo que vamos a utilizar para poder hacer el diagnóstico. Tiene dos variantes, la variante microquística y la macroquística. Bien, acá van a ver que estaba bien. La variante microquística tiene esta característica que se dice que es como en panal de abejas con una cicatriz central. Bien, es muy fácil de distinguir en los estudios por imágenes y muchas veces cuando lo vemos en una tomografía quizás común que no tiene protocolo para páncreas, ya se puede hacer el diagnóstico de un quiste seroso y eso no requiere punción y no requiere ningún tipo de estudio adicional por su imagen tan característica. ¿Bien? En cambio, en el que sigue, que es el macroquístico o oleoquístico, van a ver que no tiene tabiques, no tiene cicatriz central, es simplemente una pared con líquido en su interior que a veces puede llegar a ser muy grande y no se distingue mucho de otros tipos de quistes similares como por ejemplo el mucinoso, que sí es un quiste que merece más alerta porque puede llegar a ser una lesión premaligna. Entonces son estos tipos de quistes serosos los que nos confunden y nos hacen solicitar más estudios. ¿Bien? Hablando justamente de él, está el quiste mucinoso. Bueno, su característica es que produce mucina, tiene otra epidemiología, aparece más en mujeres, 95%, entre 40 y 60 años, son más jóvenes, y suele aparecer específicamente en el cuerpo y la cola. La aparición cefálica es muy rara. Bien, no se comunica con el conducto principal y la pared tiene estroma de tipo ovárico. Si en algún momento hacemos una punción y tomamos una muestra de la pared con estroma ovárico, ya hacemos diagnóstico definitivo del quiste mucinoso. ¿Bien? Acá ven los ejemplos, ven que, bueno, este es particularmente muy grande, pero si lo comparan con el seroso macroquístico que mostré antes, no hay mucha diferencia, ¿bien? Solamente en la forma. Sí va a cambiar, por ejemplo, la localización y otras cosas. Bueno, como hablamos, es generalmente una lesión premaligna, tiene 3 estadios, pero de un estadio puede pasar al siguiente. El cistoadenoma mucinoso es benigno, después la neoplasia quística mucinosa propiamente dicha puede ser de bajo o alto grado, la de alto grado es la que se denomina carcinoma in situ, y finalmente el cistoadenocarcinoma mucinoso, que es el quiste ya maligno. Bien, siguen siendo asintomáticos los pacientes, por lo cual es difícil de diagnosticar, y cuando hay síntomas
Este tipo de quiste en particular es el dolor del que ya habíamos hablado, que se irradia más hacia la parte de la espalda. La ictericia, pancreatitis recurrente. La mayoría de los quistes cuando generan pancreatitis es por obstrucción de los conductos. Y bueno, la pérdida de peso, pero la pérdida de peso ya suele ser un indicio de transformación del quiste. Los tabiques son gruesos y cuando aparecen, como por ejemplo en la imagen de abajo, pueden ver que es una imagen bien tabicada, y en algunos casos hasta puede tener calcificaciones. Esto, por ejemplo, las calcificaciones no lo va a tener el quiste seroso y podría ser un diagnóstico diferencial con el anterior. El que más confunde es uno que está en el medio, que es el IPMN, la neoplasia papilar intraductal mucinosa. Este es un quiste que, a diferencia de los demás, se caracteriza sí por la comunicación con los conductos. Entonces es importante que podamos tener estudios, por eso la TC es específica con protocolo para páncreas, por eso la resonancia es con colangioresonancia, que podamos ver bien el conducto pancreático y los conductos secundarios, que son más pequeños todavía. Bien. Las localizaciones más frecuentes sí son cefálicas en el IPMN. Está entre los 60 y los 70 años, se pisa un poco en los dos quistes, tanto con el mucinoso y con el seroso, al final de uno y al principio del otro. Lo dividimos en 3 tipos, normalmente es asintomático, pero cuando hay un síntoma, este ya no genera dolor, sino una pancreatitis recurrente, porque al estar en los conductos es mucho más probable que genere obstrucción de ellos. Bien. Los 3 tipos, el tipo 1 es el de conducto principal y lo que vamos a ver es justamente una dilatación del conducto principal. No vamos a ver quizás un quiste como el ulceroso o el mucinoso con una pared engrosada, bien redondo, identificable rápidamente, sino que es el conducto principal dilatado más de 5 milímetros. Y si la persona que está informando, quizás una ecografía o una tomografía no es tan avesada o no conoce tanto de las lesiones del páncreas, simplemente va a informar dilatación del conducto y quizás no informa quiste o sospecha de IPMN, pero sí una dilatación del conducto principal sin causar obstructivo es un IPMN tipo 1. ¿Bien? Cuando ya son mayores a 10 milímetros es sugestivo de malignidad. El IPMN tipo 2 es el de conducto secundario, ¿bien? Puede ser dilatación de uno o varios. Y digo varios porque así es como se suele presentar. En general no se ve un solo conducto secundario dilatado, sino que varios. Estos sí se pueden tener una presentación más quística, más redonda, más que se ve un poco mejor con el realce, con contraste. Y estos los suelen informar como quistes. Y tienen comunicación con el conducto principal. Esto es clave porque cuando ven un quiste con comunicación con el conducto, ya pensamos en un IPMN tipo 2. Es así como principalmente se le informa. Y el conducto principal tiene que estar sin dilatación. Van a tener el conducto normal, un quiste y el quiste que tiene comunicación. Ahí van a ver el IPMN. Y el mixto es una mezcla exactamente de los dos. Es distensión del conducto secundario y también del principal, ¿no? El quiste de conducto secundario tiene que estar comunicado. Eso también se va a informar. Entonces lo van a informar como un quiste en rama secundaria con comunicación con el conducto principal y que el conducto principal está dilatado. Bien. Como regla, los tipo 2 suelen ser casi siempre benignos y los tipo 1 y 3 son los que pueden llegar a tener transformación maligna. Bien. Acá hay algunas imágenes para que puedan ver. Este sería un tipo 1. Esto es una imagen de una falangeoresonancia. Solamente vemos el conducto, pero pueden ver la dilatación del conducto. ¿Ven? Acá se ve mejor una gran dilatación del conducto sin causar obstructivo. En el IPMN tipo 2 van a ver una dilatación de una rama secundaria. ¿Bien? Y en el que es tipo 3, acá vemos en dos lugares. Acá tenemos la dilatación
secundaria y el conducto después con aumento de tamaño, ¿bien? Bueno, la econdoscopía la podemos pedir, va a ser parte del diagnóstico si nos queda la duda. Ya dijimos que en el seroso hay unas imágenes que son muy específicas, como la cicatriz central, con lo cual no pedimos otro estudio diagnóstico y simplemente lo vigilamos. En el IPMN tipo 2 también, si vemos un conducto secundario dilatado con comunicación al conducto principal, pero un conducto principal normal, ya nos deja tranquilos de que es benigno y no pedimos más nada. ¿Y qué pasa en los que están en el medio? Un seroso oligoquístico que quizás parece mucinoso, o un IPMN que la resonancia informa que no se puede establecer la relación con el conducto principal, entonces no queda la duda de si será un IPMN o quizás es un quiste mucinoso. Para estos casos los definimos por econdoscopía y tomamos una muestra. Bien. Son varias cosas las que se pueden hacer, entre ellas mandar a citología, eso que hablábamos de que a veces podemos rápidamente distinguir un mucinoso porque tiene un estroma ovárico, eso lo podemos sacar desde la muestra de la pared que se puede hacer con la punción, pero no en todos lugares se manda citología, no en todos los lugares mandan la muestra de anatomía patológica, pero sí la podemos mandar al laboratorio. Se piden varias cosas, pero entre lo que es la amilasa, la glucosa y el SEA vamos a poder distinguir de qué tipo de quiste estamos hablando. Acá nombra también esta tabla, está sacada de la guía de la Asociación Mundial de Gastroenterología de 2019. Nombra también el pseudoquiste, pero no vamos a hablar hoy de eso. Van a notar que la amilasa marca la conexión con el conducto principal, ¿bien? Por eso el pseudoquiste, que viene después de una pancreatitis y se hace a través del conducto, va a tener una amilasa alta, y el IPMN también tiene una amilasa alta. ¿Bien? Si tenemos una punción con amilasa alta, descartada una pancreatitis previa, estamos hablando de un IPMN. ¿Bien? Lo otro que mide es la glucosa. La glucosa va a dar alta en los quistes serosos y baja en todos los demás. De manera de que si ya una glucosa informada alta, también nos da la determinación de un quiste benigno. Y finalmente el SEA es el que más confunde, porque va a estar presente en las neoplasias quísticas mucinosas, que son de mayor chance de malignidad, pero también va a estar presente en todos los IPMN, incluidos en los tipo 2, que suelen ser benignos. Bien, ahí es cuando los vamos a tener que cotejar con los otros dos muestras. Bien. El CA 19.9 aparece, pero no se pide siempre. Lo ideal es pedir los dos, CA y CA 19.9, pero en algunos casos, como con estos tres, ya podemos hacer diagnóstico diferencial. A veces no se hace CEA y tampoco se manda citología. ¿Bien? Bueno, específicamente de los quistes que no se comunican con el conducto, el seroso y el mucinoso, ¿qué tratamiento y qué vigilancia vamos a hacer? Bueno, el seroso es benigno, ¿bien? Así que es muy raro que vaya a una resolución quirúrgica, solamente cuando el tamaño es tan grande que pueden empezar a generar síntomas, obstrucción de los conductos, dolor abdominal o que ya es palpable, ¿bien? En esos casos se pone como un corte 4 centímetros, mayor de 4 centímetros. Las guías dicen resección quirúrgica, pero yo diría se considera resección quirúrgica, porque en la práctica clínica, sabiendo que es benigno y que la cirugía es una cirugía grande, como una cirugía de páncreas, como puede ser una duodopancreatectomía cefálica o una pancreatectomía izquierda, que pueden tener varias consecuencias para el paciente desde lo endocrino y desde lo exócrino, a veces se lo espera. Bien, se espera, si es un quiste por ahí que tiene 46 centímetros, no se opera, a veces un poco más. Quizás depende de la performance del paciente y se habla mucho de si el paciente quiere hacer o no la cirugía. En paciente que no tiene dolor, no le molesta y no hace pancreatitis recurrentes,
bueno, podríamos considerar una vigilancia un poco más larga. Y en los que tienen menos de 4 centímetros no se opera para nada. Vamos a hacer una vigilancia, lo ideal es con resonancia, una vez por año, por 2 años, bien, luego pasados los 2 años de estabilidad, el seroso podría no volver a controlarse, bien. En la neoplastia quística mucinosa, como la lesión es premaligna, se recomienda la resección quirúrgica siempre, independientemente del tamaño. En algunos casos, de nuevo, recuerden que es una cirugía que es muy engorrosa, que es muy larga y que tiene consecuencias para el paciente. Entonces, a veces se charla y se espera un poco más en los que son mucinosos, que por ahí son milimétricos, le dan, sabiendo que en algún momento se va a operar, no es que nunca se va a operar ese paciente, pero bueno, a veces se lo espera un par de meses más, el paciente se organiza porque son cirugías largas y complejas. Y complejo lo que viene después para el paciente y el tratamiento que tiene que tener. Bueno, y los IPMN, al ser 3, es bastante más complicado. Los criterios para resección son, si hay síntomas, cualquier IPMN que sea sintomático, si tiene una citología positiva, por supuesto, o sea, si ya le hicimos una ecoendoscopía, hicimos la PAF y la PAF nos dio con signos de malignidad, con células atípicas, si hay presencia de nódulos murales, dilatación del conducto principal, siempre que haya dilatación del conducto principal, y que tenga un tamaño mayor a 3 centímetros. Bien. En este caso no esperamos tanto, o sea, no esperamos tanto como en el quiste seroso, ya con 3 centímetros seguramente haya una cirugía. Bien. Según la guía de Fukuoka de 2017, que es el consenso que se hizo para quistes de páncreas, específicamente IPMN, dividieron 2 categorías, que son los estigmas de alto riesgo de malignidad y después las características preocupantes o worrisome features. En los estigmas de alto riesgo, si bien no son criterios de resección inmediata, ya para nosotros amerita una visita a cirugía de páncreas, ¿bien? Que pueden ser ictericia obstructiva en un paciente que tiene una lesión quística en la cabeza del páncreas, independientemente de que la lesión nos haya parecido benigna en un principio, porque ya está demostrando obstrucción de los conductos. Un refuerzo del nódulo mural que sea mayor a 5 milímetros y un conducto pancreático dilatado mayor a 10 milímetros, ¿bien? Porque esto ya es probablemente un signo de transformación. Y dentro de las características preocupantes, estas son características que nos llaman la atención como para hacer un seguimiento más corto, ¿bien? Que es el quiste que es mayor a 3 centímetros. Igual esto está en discusión porque se contrapone con los otros criterios de resección. Bien, en general los que son de 3 centímetros ya se resecan, pero bueno, acá ponen mayor o igual a 3 centímetros. El refuerzo del nódulo mural, pero que sea menor a 5 milímetros. Las paredes del quiste engrosadas. Un conducto principal entre 5 y 9. Esto ya prácticamente es un criterio quirúrgico. Bien, se puede esperar a que tenga más de 9, pero ya estás habilitado con cualquier tipo de dilatación del conducto a hacer una cirugía. Nódulo mural sin refuerzo, el cambio de calibre del conducto pancreático a una atrofia pancreática distal. Esto ya nos puede hablar de también una pancreatitis crónica secundaria, que ya tenga linfadenopatía y el aumento sérico del CA19-9. O una velocidad de crecimiento del quiste mayor a 5 milímetros en 2 años. Eso lo vamos a ir viendo en el seguimiento. En conclusión, tanto el IPM de tipo 1 y el tipo 3, que son el de conducto principal y el mixto, van a ir a resección quirúrgica. ¿Por qué? Porque tienen dilatación del conducto. El que no va a cirugía y se sigue es el IPMN tipo 2, ¿bien? O de conducto secundario. Esta es una tabla un poco que resume eso de que pasemos con el paciente que tiene un IPMN de tipo 2, ¿no? Bueno, si
No es apto para cirugía, o sea, si tiene un quiste pequeño, si no tiene síntomas, si no tiene pancreatitis recurrente, vamos a ir directamente a una vigilancia con resonancia magnética y colangioresonancia, acá no la aclara, pero es con colangioresonancia. Al principio va a ser, el primer año va a ser cada 6 meses, después vamos a pasar a cada 2 años y después, después de los 5 años va a ser anual, bien, si los recursos lo permiten. En algunos quistes se puede hacer un seguimiento más corto, por ejemplo los que están borderline entre 2 y 3 centímetros, están más grandes, que uno piensa que están más cerca de la cirugía, o que hayan crecido de un año a otro, quizás no llegó a crecer 5 milímetros, pero tuvo un crecimiento de 2 o 3 milímetros y nos llama la atención, podemos hacer un seguimiento más corto y volver a 6 meses. Cuando ya aparecen características preocupantes o estigmas de alto riesgo, que son los que hablamos antes, cualquiera de los dos, vamos a hacer primero la ecoendoscopía con la punción. Y con los resultados del líquido de la punción, ahí decidimos si va o no a cirugía. Bien. Bueno, después hay pacientes que directamente no son aptos para la cirugía, ya sea por las comorbilidades que presentan, por la de avanzado, porque directamente no quieren hacer la cirugía. Ya ese paciente que no va a hacer la cirugía tampoco va a realizar la vigilancia, bien. Bueno, ¿preguntas sobre esto? Antes de cambiemos de tema, también tenemos que hablar del adenocarcinoma del páncreas, bien, que es el estadio al que llegan estas lesiones cuando no son detectadas a tiempo. Recordemos, como dije al principio, hoy en día los quistes de páncreas son todos hallazgos. Nadie busca un quiste de páncreas. Es algo que encontramos en general en una ecografía abdominal de rutina que se pidió por control de salud cuando el paciente dijo que quería hacer un chequeo anual. Bien, esa es la situación en la que nos encontramos actualmente. Por eso también es importante esto de que el paciente no se pierda el seguimiento, que venga a hacer sus controles clínicos a pesar de que esté sano, bien, esta consulta que por lo menos debería tener una vez al año con su médico clínico en seguimiento, bien, o si está en un seguimiento urológico o ginecológico, hacerlo y pedirle estos estudios porque no tenemos otra forma de detectarlo más que verlo en imagen. Bien, miren qué importante que está aumentando radicalmente la incidencia y la mortalidad del cáncer de páncreas, cada vez lo vemos más. Va a aumentar mucho más en los próximos 10 años y se proyecta que para 2030 va a ser la segunda causa de muerte por cáncer. La primera va a ser el cáncer de pulmón. ¿Bien? El 70-80% de la localización es cefálica, en general no está en la cola, ¿bien? Pero algunos sí. Recordemos que hay algunos quistes mucinosos que tienden más a estar en la región corporocaudal y cuando esos quistes hacen transformación maligna, ahí sí vamos a tener cáncer de páncreas en cola de páncreas, ¿bien? Los cefálicos se diagnostican un poco más rápido porque al estar cerca del conducto biliar lo obstruyen y el paciente tiene ictericia, que es uno de los signos más tempranos, entre comillas, que puede aparecer del cáncer de páncreas, ya que al revés de eso, las lesiones corporocaudales, al estar más alejadas de otras estructuras, no suelen dar ningún síntoma, ¿bien? Factores de riesgo son obviamente los antecedentes familiares de cáncer de páncreas, el tabaquismo es el principal factor de riesgo, es mucho menos chance de reduce al 50% las chances de tener cáncer de páncreas en los pacientes que no fuman, ¿bien? El alcohol también, y la diabetes es controversial porque no está visto bien si es la diabetes como factor de riesgo del cáncer de páncreas o como una causa, o que la lesión de páncreas es una causa de la diabetes, ¿bien? No se ha visto bien cuál es la relación causal. Tanto el tabaquismo como el alcohol también son grandes factores de riesgo para la pancreatitis crónica, que eventualmente se puede relacionar con un cáncer de páncreas. Y las manifestaciones
son inespecíficas, excepto que veamos la ictericia en los tumores cefálicos, que es por obstrucción, y ahí lo vamos a buscar. Cuando hay signos y síntomas, suelen ser inespecíficos, dolor abdominal, diarrea, pérdida de peso. Bien, no nos dice mucho. Acá están los tres principales, ¿no? La astenia. Hoy en día astenia es bastante difícil de diagnosticar como único síntoma. La pérdida de peso involuntaria y la anorexia. Bien. Vamos a hablar de estos tres que son signos específicos que nos llevan a buscar un cáncer de páncreas, que es una pancreatitis aguda de causa no definida. Cada vez que tengamos un paciente que ha hecho una pancreatitis, una amilasa hiperelevada y no sabemos de dónde es, una imagen en el páncreas para ver primero que no es una obstrucción y después que esa obstrucción no sea por un tumor, ¿bien? O en los pacientes que tienen pancreatitis recurrente también. La diabetes, sobre todo cuando es una diabetes de reciente comienzo, siempre recomendamos que en estos diagnósticos no se le hace imagen de páncreas a todos los pacientes con diagnóstico de diabetes, pero sí se recomienda a los pacientes añosos que comienzan con diabetes hacer una imagen del páncreas. O quizás en pacientes que ya tenían diabetes y han modificado el patrón de conducta hacia el tratamiento, que ya no tienen buena respuesta. Y después, bueno, la enfermedad tromboembólica, en ausencia de otros factores de riesgo, vamos a ir a buscar generalmente una enfermedad maligna, no descartar el páncreas. Bien, ¿qué estudio de diagnóstico vamos a pedir? Similares a los anteriores, la tomografía de abdomen y la resonancia, bien, con colangioresonancia para poder ver los conductos. Siempre que pidan la TC, con protocolo para páncreas y la resonancia con colangioresonancia. A veces piden colangioresonancia sola y les mandan solo la imagen del conducto, por eso es importante resonancia de abdomen con colangioresonancia. Bien, puede ser con o sin contraste el abdomen, pero sí que esté la colangio. Acá vemos imágenes, ¿no? La masa cefálica en una resonancia. Y acá la vemos en tomografía, en dos cortes distintos. Bien, estudios de laboratorio le vamos a pedir a este paciente. En los estudios de laboratorios generales, la parte importante es la glucemia y la hemoglobina glicosilada, aunque no sea un paciente diabético, aunque no tenga signos de diabetes, porque puede eventualmente desarrollar también una insuficiencia endocrina, y si eventualmente va a ser un paciente que se va a operar, necesitamos tener el basal. Urea, creatinina, ionograma, hepatograma, perfil lipídico, coagulograma, proteinograma, todo eso nos va a dar el performance del paciente en el momento, y los marcadores tumorales, principalmente el CA y el CA19-9. No son marcadores específicos de páncreas, el CA y el CA19-9, son específicos de tumores intraabdominales, ¿bien? Pueden estar modificados por muchas cosas, principalmente inflamaciones abdominales, cirugías recientes, todo lo que toque el peritoneo. Entonces hay que saber bien en qué condiciones está el paciente. He tenido pacientes que me los han derivado porque tienen un CA19-9 elevado, con una imagen de una ecografía con rarefacción de la grasa cerca del páncreas, y era un paciente que se había hecho una colecistectomía. Bien, entonces eso ya te puede aumentar, una colecistectomía hace 3 meses, entonces eso ya te puede aumentar los marcadores y no necesariamente es algo tumoral. Bueno, el 90% del cáncer de páncreas es esporádico. Bien, es rara la relación genética, pero cuando está, esos pacientes tienen que entrar en una pesquisa, porque es muy probable que hagan un cáncer de páncreas si es que tienen una alteración genética. No es uno de esos genes que no se presentan fenotípicamente. Dentro de este 10% hereditario tenemos los síndromes específicos genéticos, como el Peugeot, los BRCA2 positivos, el de melanoma múltiple atípico familiar y el síndrome de Lynch, que el síndrome de Lynch
principalmente se manifiesta con cáncer de mama y de colon hereditario, pero también puede aparecer cáncer de páncreas, de vejiga y de próstata, y en algunos casos cáncer gástrico también. Y la pancreatitis hereditaria, que son los pacientes que tienen el gen RSS1 positivo, ¿bien? Y aparte aparece el cáncer de páncreas familiar. El cáncer de páncreas familiar es algo que vamos a inferir nosotros con los antecedentes del paciente porque no está relacionado a un síndrome genético específico por el momento. Es cuando el paciente tiene al menos 2 familiares de primer grado con cáncer de páncreas sin ningún otro síndrome en la familia. Bien. Todos estos entran en pesquisa. Bien. Solo cuando tiene 2 familiares de primer grado hoy en día se está revisando si los pacientes que tienen un solo familiar de primer grado también van a entrar en pesquisa, pero todavía no está definido. Bien, por el momento son 2 los que se solicitan para entrar en la pesquisa regular. Después, dentro de la consulta, nosotros podemos hacer un manejo artesanal con ese paciente y ver si cada tanto le pedimos una imagen, pero no entraría específicamente en la pesquisa. ¿Qué es esa pesquisa? Bueno, vamos a hablar primero de las edades, pues lo tengo antes. En el PEUJER la empezamos a los 25 años, en la pancreatitis hereditaria a los 40 y en el resto de los grupos o a los 50, o si no sabemos las edades de los familiares, o si son muy añosos, o si son más jóvenes, 10 años antes del caso más joven de la familia. La pesquisa la vamos a hacer con resonancia magnética y con angioresonancia y econdoscopía, de forma alternada y anual. 1 año resonancia, 1 año econdoscopía. Por eso no todos los pacientes entran, ¿bien? Porque le estamos pidiendo a un paciente que se haga un estudio invasivo cada 2 años, cuando los que tienen un solo familiar no está tan probada la relación, ya que el 90% es esporádico. ¿Bien? Entonces puede ser que tenemos a alguien que le estamos haciendo una econdoscopía de forma regular, que es un estudio, si bien no es tan engorroso como otros, no estoy pidiendo una econdoscopia con preparación, pero bueno, tienen que ir a hacerse un estudio invasivo cada 2 años, es bastante para algo que probablemente no tenga ninguna injerencia en su genética. Bien, el rol de la econdoscopía va a ser la evaluación del páncreas, que es una evaluación dinámica, es una evaluación de alta resolución, y va a permitir principalmente la toma de muestra, ¿no? Del citológico y el histológico. Tiene alta eficiencia y baja tasa en complicaciones, comparados con otra opción de toma de muestra que es la percutánea, que si bien puede tener la buena eficacia de hacer una punción, tiene mayor tasa de complicaciones. ¿Bien? Acá vemos la imagen, bueno, la masa y se ve la aguja acá haciendo la punción. Las punciones hoy en día lo que se recomienda es que sean con patólogo en el lugar para revisar la toma de muestras, ¿bien? Y sobre todo para asegurarnos que tengamos muestras suficientes. No siempre se terminan haciendo con patólogo en el lugar, nosotros sí lo hacemos, pero es difícil a veces conseguir un patólogo disponible para una sala de endoscopía, por ejemplo, ambulatoria. Cuando ya es en un centro grande o en un quirófano es más fácil. Bien. Bueno, el pronóstico hoy en día no es muy bueno, pero creemos que va a ir mejorando. El 80-85% de los pacientes ya tienen enfermedad avanzada al diagnóstico. Por eso hablamos de las lesiones quísticas del páncreas, ¿bien? Por eso hablamos de estas lesiones como hallazgo y queremos saber cómo va a ser el seguimiento, porque el cáncer de páncreas hoy estamos llegando tarde, ¿bien? Y si en menos de 10 años va a ser el segundo cáncer, lo vamos a ver cada vez más frecuentemente. La tasa de sobrevida de 5 años es del 9%. El único tratamiento curativo que hay es la cirugía, pero la mayoría de los pacientes ya no califican para la cirugía al momento del diagnóstico, solo el 15-20% son potencialmente resecables. E inclusive en los pacientes que se logra resecar completamente, el pronóstico sigue siendo pobre, porque tiene una alta tasa de recurrencia local, pero es mayor la tasa sistémica. Tenemos pacientes que están
un año quizás sin ningún tipo de imagen en el páncreas y posteriormente aparece una metástasis a distancia sin reaparición de tumor local. El seguimiento de los pacientes va a ser la evaluación clínica, y eso es muy importante, vamos a especificar qué es. Las imágenes, como dijimos, pueden ser tanto la tomografía como la resonancia, y el laboratorio con el CA19-9. Bien, ahora sí el CA19-9 es importante, porque al ya tener diagnóstico va a ser para seguimiento. Bien, sobre todo en un paciente que tuvo una enfermedad resecada. Bien, porque va a ser uno de los marcadores que nos van a indicar la recurrencia de la enfermedad. En pacientes operados de 3 a 6 meses el seguimiento, y en los que tienen metástasis más corto, 3 meses. Cuando hablamos de la evaluación clínica, las dos cosas que hay que evaluar son la nutrición y si requiere o no terapia con enzimas pancreáticas. La nutrición, ¿por qué? Porque la malnutrición del paciente va a afectar su calidad de vida. Estamos hablando de pacientes que no tienen mucha sobrevida a veces, y es importante que ese periodo lo puedan vivir de la mejor forma posible también. E inclusive los que van a tener sobrevida, que son, si bien son un pequeño porcentaje, quedan con una mala calidad de vida, ¿bien? Sobre todo porque pasó una cirugía grave. Entonces es muy importante ver la malnutrición, el aumento, pues genera aumento de incidencia de infecciones, estadia hospitalaria y aumento de la mortalidad. Sarcopenia y caquexia es lo que vemos en pacientes, y ya a veces están en un 80% de los pacientes al diagnóstico. Bien. Y la insuficiencia pancreática exócrina. Bien. Esto es lo último. La insuficiencia pancreática está presente en el 90% de los pacientes con cáncer de páncreas al momento del diagnóstico. Si bien hoy en día para decir que alguien tiene una insuficiencia pancreática no es específicamente un estudio diagnóstico gold estándar, pero lo que utilizamos es la elastasa en materia fecal. Una elastasa menor a 200 ya nos habla de una insuficiencia pancreática, y hay que suplantarlo con enzimas. En los pacientes con cáncer de páncreas iniciamos la terapia de reemplazo aunque no tengamos elastasa, bien, en el momento del diagnóstico, porque muy probablemente ya tengan una insuficiencia pancreática y ya sea grave. El inicio de la terapia de reemplazo lo vamos a hacer con lipasa. Bien, hoy en día en el mercado hay una sola marca, que es Creón de Avon. Bien, es una enzima que se da con las comidas porque se utiliza para la digestión del alimento, principalmente para todo lo que es el tenor graso. Y lo dividimos en comidas pequeñas y comidas principales. En las comidas pequeñas se dan 25.000 unidades de lipasa, que es el equivalente a una cápsula de la que se vende hoy en día. Y en el almuerzo y la cena se dan 2 cápsulas, o sea 50.000 unidades. La ingesta de las cápsulas es muy importante para el paciente porque la ingesta tiene que ser con la comida. En el momento en que el paciente empieza a comer, da el primer bocado y siguiente a eso toma una cápsula. Si es una comida pequeña, y si es una comida más larga, por ejemplo un almuerzo o una cena, va a tomar una al principio y otra en la mitad de la comida. Pero no tiene ningún sentido que la tome antes o que la tome después, ni que abra la cápsula, porque es una cápsula entérica que está hecha para ser liberada en el duodeno y no en el estómago. Porque los peores resultados los vemos cuando los pacientes toman mal la medicación. Bien, aquí ya terminamos.